Muy buenas Buenas, tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? buenas tardes. Le Hola. saluda Ana Anca, la presidenta de la Fundación Cultural Neoana para el Desarrollo Integral de las Artes, con el auspicio del colectivo editorial Tintemorich, las amigas y los amigos de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Costa Rica y de la Casa Nacional Andrés Bello. Les presentamos en este intercambio cultural del sur a sur, hoy Venezuela y Centroamérica, con el poeta Gabriel Jiménez Emán, con la charla Poemas Humanos, la expresión depurada. Ustedes pues pueden ingresar uno a uno y al final pueden realizar sus preguntas. Entonces nuestro amigo Gabriel Jiménez Emán es nacido en Caracas, narrador, poeta, ensayista, con múltiples obras, tanto en narrativa, relatos y novelas. Tenemos la Materia de Sombra, que fue premio Monteable Editores de 1900, Materia de Sombra es una compilación, ¿verdad?, de premio Monteable Editores. La obra tiene una obra poética completa, una compilación, ¿sí?, de Monte Ávila, del año 1973 al año 2006. Creo que voy a tratar de conseguirlo, porque lo he seguido con otras obras. El libro de relatos tiene Los dientes de Raquel, Salto sobre la soga, Los 1001 cuentos de una línea, Relatos de otro mundo, Tramas imaginarias, Biografías grotescas, Divertimentos mínimos, 100 textos escogidos con pinza y varios temas. Novelas, La isla del otro, Una fiesta memorable, Mercurial, Paisaje de un ángel caído, Averno, Hombre mirando al sur, Tributo al jazz. Poesía están Solarium, que es el penúltimo, porque hay que ser el último, ¿no? La Casa de las Letras, Andrés Bello, en el 2015, y sé que está escribiendo porque también desarrolla el campo de la editorial y de la antología. Y de verdad, bienvenido, mi querido poeta Gabriel, hoy, Viernes Santo, para hablarnos de nuestro gran poeta César Vallejo, de un Viernes Santo, que podemos decir y honrar su memoria. ¿Quién como tú para ponernos a hablar de este gran poeta? Adelante, Gabriel. Sí. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Magníficamente. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por esta invitación a hablar de este gran poeta nuestro, que es César Vallejo, que cumple 100 años de la publicación de uno de sus libros más importantes, como es Trilce. En efecto, este gran escritor nuestro, que tuvo una vida relativamente breve, convergen en él varias preocupaciones filosóficas, políticas y poéticas, estéticas, que lo señalan como uno de los más completos seres humanos que pudo haber existido a principios de nuestro siglo XX. Justamente, contando apenas con 22 o 23 años, 26 años, César Vallejo emprende la escritura de un libro de poesía titulado Los Heraldos Negros. Ese libro de poesía, publicado en 1918, ya contiene buena parte de la voluntad lírica, poética, estética de César Vallejo, muy signada, por supuesto, por todo el movimiento modernista hispanoamericano, donde tiene una alta resonancia la imagen de la muerte, de Dios y del dolor.
Vallejo, en efecto, en este libro inicial, refleja una cantidad de sentimientos metafísicos acerca de la muerte, etcétera, etcétera. Y también de un sentimiento cristiano muy aguzado en él, y todos estos elementos se mezclan en Vallejo con un elemento que son los elementos ancestrales peruanos de la cultura inca peruana ancestral, como puede ser el canto ancestral del yarabí, ¿verdad? El paisaje peruano donde están las llamas, el Ande, las montañas, ¿verdad? Todo ese sentimiento cristiano se va a mezclar a una serie de preocupaciones metafísicas y filosóficas que Vallejo hace suyas. Después, César Vallejo dura mucho tiempo sin publicar poesía, hasta que en el año, después viene a publicar Trilce, ¿verdad? En el año 1922, Vallejo es hecho preso en Trujillo, acusado porque era activista político del Partido Comunista. Es hecho preso y lo acusan de haber puesto unos detonantes allá en ese pueblo, y lo llevan a la cárcel. Y allí, en la experiencia de la cárcel, César Vallejo escribe Trilce, que es ya un libro dominado por los elementos vanguardistas que estaban muy presentes en esos años en la cultura europea, en todas las vanguardias históricas como el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo. Todos esos ismos influyeron, y sobre todo en un elemento que Vallejo hace muy suyo, que es el absurdo, ¿verdad? En un momento dado, él cree necesario forjar una nueva lengua poética donde se trastoca notablemente los adjetivos, los sustantivos, la retórica, el lenguaje literario, para intentar él fundar uno propio, un lenguaje propio. De hecho, este libro Trilce se mueve junto con los experimentos que se estaban haciendo en Europa, en la novela, en el cuento, en la poesía, como es el caso, por ejemplo, de Franz Kafka, por ejemplo, ¿verdad? Los libros de Kafka. Y también César Vallejo, en ese libro, asombra porque es un libro hermético, de poca comprensividad, ya alejado de los paradigmas modernistas, de los paradigmas románticos, de los paradigmas metafísicos sensibles de la época. Se desliga completamente, no completamente, en buena parte de esos paradigmas, y entonces él se pone, después que sale de la cárcel, él queda experimentando como una especie de trauma histórico, de trauma personal, y dura mucho tiempo sin publicar. Entonces se dedica más bien a la actividad periodística, política, ¿verdad? Escribe crónicas, se va a Francia, se va a París, ¿verdad? Y desde allá comienza a publicar, a colaborar con una serie de diarios y periódicos en el Perú, en Argentina, ¿verdad? Y en otros países de América Latina. Y
escribe un libro muy interesante que se llama Poemas en prosa y contra el secreto profesional, donde Vallejo también revela una voluntad de manejar la prosa también. Para él la prosa también es un vehículo importante de expresión, tanto como la poesía. En ese sentido, él le otorga valores estéticos a la prosa, como lo hicieron los mismos surrealistas. Recuerden ustedes que el poema en prosa es uno de las herramientas principales de Baudelaire, de Charles Baudelaire, en su famoso libro Pequeños poemas en prosa. Los poemas en prosa de Baudelaire, que es uno de los autores centrales de la modernidad poética en Europa, emplea la prosa en un libro titulado El Spleen de París, que tuvo mucha repercusión en la literatura poética histórica de todo la lengua francesa. También influyeron en la lengua castellana. Y entonces Vallejo también se pone a escribir cuentos. Escribe un famoso cuento inspirado en los estudiantes humildes de su tierra natal, hasta que llega al libro que yo considero más maduro, más suyo, más sereno, más personal, más hermoso, más extenso también, que es Poemas Humanos, donde Vallejo revela, ¿verdad?, su madurez completa como poeta. Son 76 poemas extensos, muchos de ellos, donde Vallejo deja correr su lengua literaria, su lengua poética, sus maravillosos desarrollos líricos. Y se puede decir que ese libro de Vallejo es un libro donde se dan cita la enajenación y el hombre condenado a la penuria, ¿verdad?, existencial, a la desposesión y al dolor. En efecto, ese destierro que sufrió Vallejo después que salió de la cárcel en Francia, donde él huye, se va al exilio, al destierro, él se despoja y se va llenando de preocupaciones sociales hasta forjar una utopía, ¿verdad? Poemas Humanos, en cierto modo, es la utopía verbal de Vallejo, la utopía estética de Vallejo, porque en Vallejo hay dos Vallejos. Hay un Vallejo que es el Vallejo estético, poeta, y hay el Vallejo político, el Vallejo militante, el Vallejo que cree en ideales de transformación, ¿verdad? Y en ese sentido se produce en Vallejo una unión de lo espiritual y de lo político. Ahí, esos dos orbes se dan cita en Vallejo. Y la historia la ve Vallejo, en este caso, como una proyección del espíritu. Hay una proyección del espíritu en la literatura de poemas humanos, en la expresión de poemas humanos. Nunca va a abandonar a Vallejo la preocupación religiosa o espiritual que se concentra en su cristianismo, en su cristiandad, en la creencia en un Dios que es Cristo. Y él lo expresa durante toda su vida. Él usó el símbolo de Cristo para su poema. No solamente lo insertó como personaje, sino que habló desde una
sensación cristiana, ¿verdad? Bueno, esa vocación tiene tres aspectos para mí, ¿no? Primero, él pasa por la experiencia modernista de los heraldos negros, luego llega a la expresión vanguardista de Trilce, que es una expresión sumamente experimental del ser humano, en ese sentido, de experimentar con el lenguaje a través del absurdo, y en los poemas en prosa, ¿verdad? Hace una mezcla, una mixtura de elementos donde Vallejo arriba a una verdadera plenitud. Por ejemplo, fíjense cómo dice él cuando se refiere a los mineros que salieron de la mina, los mineros del tungsteno, los mineros peruanos. También en la epístola a los transeúntes, es la soledad metafísica de Vallejo la que impera en este caso. Fíjate cuando él dice: para cuando yo muera de vida y no de tiempo, cuando lleguen a mis dos maletas, este ha de ser mi estómago en que cupo mi lámpara en pedazos. Los transeúntes aquí serían los semejantes, la humanidad que nos acompaña sin saberlo, ¿verdad? El poder vallellano de la palabra se torna aquí trascendental, sube en su aspiración cósmica o se rebaja a la nada. Puede ser ambas cosas. Puede decirle esto a los mineros: salud, oh creadores de la profundidad. Le dice a los mineros, es formidable, ¿no? Pero hay una obra maestra lírica de Vallejo donde la ternura infantil asoma de un modo admirable. Ahí se aloja Vallejo niño, el Vallejo herido de nostalgia, el Vallejo desterrado y el Vallejo completamente dueño de su logos, huérfano de amor, ungido de Cristo y en la pureza de los sentimientos, vestido con el traje de su desnudez primal. Fíjense cómo habla ante los hombres y el tiempo en este texto que se dio a conocer mucho en esa época, que se llama Fue domingo en las claras orejas de mi burro. Fíjense este poema tan hermoso, no se puede cortar porque es tan... Dice: fue domingo en las claras orejas de mi burro, tal de mi tierra veo los cerros retratados, ricos en burros, hijos de burros, padres hoy de vista, que tornan ya pintados de creencias cerros horizontales de mis penas. En su estatua de espada, Voltaire cruza su capa y mira el zócalo, pero el sol me penetra y espanta de mis dientes incisivos un número crecido de cuerpos inorgánicos. Y entonces sueño en una piedra verduzca, 17, peñasco numeral que he olvidado, sonido de años en el rumor de aguja de mi brazo, lluvia y sol en Europa, y cómo toso, cómo vivo, cómo me duele el pelo al columbrar los siglos semanales, y cómo por recodo mi ciclo microbiano, quiero decir mi trémulo patriótico peinado. ¿Sí se oye? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, quise leer ese poema porque en ese poema hay una síntesis de el sentimiento de Vallejo, de la nueva telúrica, magnética, de entonación exclamativa, patética, y donde busca nuevos adjetivos o los inventa, los contrasta con los sustantivos. A veces Vallejo adjetiva con un sustantivo, usa un sustantivo para adjetivizar una situación. Por ejemplo, esos son los textos, a mi modo de ver, los textos extensos, son los más madurados de este libro, Poemas Humanos, que se mueven entre la experiencia neomodernista de los heraldos negros
la experimentación transgresora de Trilce y la gramática vanguardista de los poemas en prosa. Todo va a encontrarse y depurarse en poemas humanos con una fuerza y una relevancia muy grande. Esos textos extensos, desarrollados, por ejemplo, en Gleba, pero antes que se acabe, piensan los riojanos, muchos poemas de eso. Recuerden que son 76 poemas. Hoy me gusta la vida mucho menos, que es muy conocido. Muchos otros que se han vuelto ya como unos clásicos de Vallejo por el carácter, ¿verdad?, representativo de su mundo y de su lenguaje. Es decir, ¿qué logra Vallejo? Logra un lenguaje, un idiolecto propio en su poesía. Un idiolecto perfectamente reconocible. Logra que la poesía suya se parezca al emisor que la está diciendo. Hace que su mundo sea completamente identificable a través de su lenguaje. Ese es el milagro de ser un gran escritor. Eso es lo que produce la gran literatura, que se identifique el lenguaje con el ser humano. Es decir, que se proponga eso como un ideal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, me pueden interrumpir si quieren. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su forma famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. ¿Ah? Bueno, ustedes me pueden interrumpir si me quieren preguntar algo que yo se lo pueda contestar, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que lo quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Fíjense cómo Vallejo usa un lenguaje muy propio, una entonación y una adjetivación muy peculiar, una manera de exclamar, la exclamación que es tan difícil en la poesía. Uno se pone a hacer muchas exclamaciones en la poesía, puede echar a perder un poema sin mucho problema. Bueno, saludo a mis compañeros que me están escuchando. Si quieren producir alguna idea o un poema o algún comentario sobre lo que yo estoy diciendo, con mucho gusto lo compartimos. Entre estos poemas se encuentra el que quizás es el poema más célebre, más conocido de Vallejo, Piedra Negra sobre una piedra blanca, ¿recuerdan? Ese gran poema. Sí, que de verdad que de poeta es sumamente que hoy Viernes Santo, que estamos haciendo este homenaje en tu palabra, y recordaba mucho cuando él conoció a Georgette Vallejo, quien publica sus libros póstumos, porque Poemas Humanos, que hubo muchos rollos en poner el título, pero ella hizo todo lo posible por recabar sus textos y le puso el nombre de Poemas Humanos,
y que trabajó, que eso es muy importante decirle, más de 40 años uniendo real por real, bueno, allá franco por franco, pues, allá para llevarla, para enterrar a Vallejo, allá en el cementerio, no en cualquier cementerio, sino en el cementerio de los grandes, porque ella creía a ese hombre tan oscuro, indiado, enjuto, tan golpeado, no solamente molido a palos, sino tan enfermo, palúdico, que de niño yo conocí la casa allá en el norte, allá del Perú, yo lo amo, allá en el norte, en Sechura, que es el pueblo de él, Sechura Piura. Santiago de Chuco, Santiago de Chuco, Santiago de Chuco en Piura, es la zona norte que está limitando. Entonces, ella, el que era profesor, nadie lo conocía, pero en 1918 fue poeta cuando se publica su Heraldos Negros allá en Perú, y estaba pues María José Carlos Mariátegui, que todo ese movimiento. Entonces, cuando tú dices algo tan hermoso de eso, de que no hay un Vallejo, hay dos Vallejos, hay una multiplicidad de Vallejos, y la pregunta mía sería ahora, ¿cómo nosotros, los seres humanos que somos, nos podemos integrar con esa visión en estos tiempos difíciles que estamos viviendo los poetas, para poder decir todo lo que uno siente, que él lo pudo lograr porque vivió las guerras? ¿Cómo podemos nosotros que estamos viviendo todo esto? Cuando tú nos dices eso, y yo me conmuevo, a mí se me paran los pelos. Sí, es una pregunta muy bonita, porque es una pregunta que aspira a la cosmicidad de nuestras razas americanas, de nuestras etnias, ¿no? Por ejemplo, el hombre de Ande, el hombre que nace en montañas, en un altiplano como del Perú, de Bolivia, ¿verdad? Es la misma tierra. Bolivia es el mismo Perú. Es el mismo Alto Perú. El Alto Perú. Alto Perú, es el mismo Perú, el Alto Perú. Y todo el Ande tiene un comportamiento de ánima reconcentrada, meditativa, profunda. El Ande reflexiona, ¿verdad? Desde esa altura donde está, casi que se pueden tocar las nubes, casi que se puede palpar la luna, casi que se puede meter la mano en la tiniebla. Esa altura, esa altura que permite que el hombre se haga preguntas cósmicas, extraordinarias. Bueno, esa altura que prevalece en Mi delirio sobre el Chimborazo de Bolívar, y que prevalece en toda la gran poesía andina de América, ¿verdad? Tú te pones a ver, y esa profundidad es también la del hombre de Ande, ¿verdad? Que tiene en sí vive como una especie de gran melancolía ancestral, pero es una melancolía que no tiene nada de triste. No hay tristeza ni derrota allí. Eso se suele confundir con las personas abnegadas que están ya, bueno, no, hay una dignidad del silencio, del silencio de la gente delante, que está muy bien representada en la poesía de Vallejo y de tantos otros poetas peruanos, bolivianos, que es diferente a la visión del Caribe, a la visión del mar, del océano. Es diferente. Ya hay un espacio abierto, un horizonte azul, donde se junta el cielo con el mar, y son las mismas interrogantes humanas, pero desde un punto de vista diferente. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un llamamiento al respeto de esas etnias que son de donde nosotros venimos, del Ande y del mar, ¿verdad? De los aborígenes del altiplano de América, que cubre el Ecuador, Bolivia, Perú y todos nuestros países del altiplano, y que Vallejo es digno representante de esa etnia,
también con las preocupaciones occidentales, de la, fíjate como él está hablando allí y de repente cita a Voltaire. ¿Ah? Mete a Voltaire en un verso como si Voltaire fuera amigo de él. ¿Ah? El gran escritor francés del iluminismo, ¿verdad? Voltaire. En fin, hay una serie de elementos en esa pregunta que tú haces, ¿no? El hecho de que los grandes hombres, fíjate cómo murió Bolívar, exiliado también, a la misma edad de Vallejo, por cierto, murió Bolívar, no creo, a los 47 años, a la misma edad en que murió Baudelaire, a los 47 años. Están todos los fenómenos de las enfermedades que se sienten, por ejemplo, en Vallejo, cuando Vallejo está en París y echa de menos a su casa, a su madre, a su entorno familiar directo, a sus hermanos, a su hermana, ¿verdad? A las llamas, a todo eso, y está en París. Él dice en un poema que se llama Intensidad y Altura, dice así, ¿no? Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido, vámonos a beber lo ya bebido, vámonos cuervo. No vamos a ir de verdad. Sí. Ah. Bien poeta, sí, de verdad. Nos falta 30 segundos. Maravilloso, de verdad. La grabación del Zoom que está siendo grabado. Muy bien, bueno. Creo que, bueno, con este breve acercamiento que hemos hecho a este gran poeta en este libro Intensidad y Altura, Vallejo intenta someter las palabras antes de que éstas lo sometan y jueguen con él. Se ve obligado a crear una suerte de alquimia verbal y una vía de iniciación a través de esta a la espiritualidad. Vallejo sufrió también una crisis existencial que pudo volcarse en el escepticismo o el pesimismo. Y ante ese peligro, Vallejo tomó el camino de una espiritualidad gozosa, donde vio una salida con dos caminos. Uno, el cristianismo, y el otro, el refugio en la memoria infantil, donde la casa y la madre son los símbolos principales. Bueno, gracias, Ana, por esta invitación a hablar de este poeta. Yo escribí un libro sobre él hace 4 años que se llama Ser, Dolor y Utopía en César Vallejo, que se los podré enviar a ustedes. Bien, ya finalizando con esta charla, Poemas Humanos, la expresión depurada de César Vallejo, dada la charla por nuestro querido poeta y ensayista Gabriel Jiménez de Mao. En el marco del intercambio literario cultural del sur-sur, comenzando por Venezuela y Centroamérica y Costa Rica, pues damos por concluida esta hermosa y profunda charla, una capsulita que luego profundizaremos poco a poco. Les habló Ana Anca, presidenta de la Fundación Cultural Neoana.